Cuando hablamos de ojo, nos referimos al globo ocular, a otras estructuras que se encuentran en la órbita, como la conjuntiva, el aparato lagrimal, músculos, tejido adiposo, que forma parte también del relleno de esa órbita, que se asocia todo eso al nervio óptico para conformar la porción periférica de las estructuras que permiten la visión. Entonces, en este esquema, que viene a ser como una especie de disección tridimensional bien esquematizada, se ve al cerebelo, al cerebro, a los dos globos oculares. Fíjense que de cada globo sale un nervio óptico. Algo muy interesante que vamos a ver es que, como en muchas vías nerviosas que ya vimos, hay decusaciones. Bueno, la vía óptica se decusa, pero parcialmente. Justo donde ocurre esa decusación es el inicio del nervio óptico, y hacia atrás tenemos la porción central de las estructuras que permiten la visión. Fíjense cómo son necesarias para generar una imagen consciente estructuras bien anteriores de la cabeza, como los globos oculares, pero esa vía nerviosa hace un recorrido que termina bien posterior, en el lóbulo occipital del cerebro. Estos amarillos, ¿quiénes serían? Si es una vía sensitiva consciente, hay una sinapsis en el tálamo. Así que estos son los tálamos que formaban parte del diencéfalo. Nos vamos a concentrar en la primera parte, en las estructuras periféricas que forman el ojo, ¿sí? Lo primero que se estudia siempre es la arquitectura de la órbita ocular. Para nosotros no es demasiado interesante, eso lo pueden encontrar en muchos libros, no hay nada muy complicado como para tener que explicarlo, pero sí vamos a decir a qué figura geométrica se la compara y cómo estudiarla. Se dice que la órbita ocular está entre la cara y el cráneo y tiene forma de una pirámide de base rectangular y 4 caras. La base rectangular sería la abertura y las 4 caras se dirigen hacia atrás, o sea que el vértice de esa pirámide está en el fondo, bien posterior. El vértice corresponde a la parte más interna de una abertura, de un orificio que hay entre el cráneo y la órbita, que se llama fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, que habíamos estudiado cuando estudiamos al nervio motor ocular común. Bien, entonces, algo que se hace típicamente es decir, cada una de estas caras, ¿por qué huesos están formadas? Entonces acá están en distintos colores, ¿sí? No hay mucho misterio. Lo más llamativo es que hay huesos como el frontal, el esmoides, ¿sí? Que uno los ubica sin problema porque están ahí bien cerca, pero nos llama la atención que incluso una porción muy pequeña del palatino, que es un hueso que desarrolla el paladar duro, ¿sí? El paladar óseo, tiene como una apófisis ascendente que va a formar parte también de la órbita. Así que si necesitan para algún trabajo o algo en particular mencionar qué huesos forman parte de cada cara, eso está en cualquier libro. Lo que sí vamos a mencionar nosotros es que hay dos comunicaciones muy importantes entre la órbita y el cráneo. Esas son la hendidura esfenoidal que mencionábamos recién, que tiene forma de fisura, no es un orificio circular ni mucho menos, que está justamente delimitada por el ala menor y el ala mayor del esfenoides. Esa es la hendidura esfenoidal, que da paso a venas y a nervios como los nervios que mueven los músculos del ojo, ¿sí? El tercero, el cuarto y el sexto, y una rama del trigémino que es sensitiva, que pasa también por acá. El otro orificio importante
más que un orificio, es un conducto porque tiene un desarrollo longitudinal, es el conducto óptico que está dado por las raíces del ala menor del efenoide, el mismo hueso, ¿sí? Y este es importante porque da paso al nervio óptico y a la arteria oftálmica. Hay una cosa para aclarar que, como siempre, tiene que ver con el vocabulario. Óptico y oftálmico no son sinónimos, ¿sí? El nervio óptico es un nervio. El nervio oftálmico es otro, ¿sí? Oftálmico quiere decir relativo al ojo y óptico quiere decir relativo más bien a la formación de imagen y a muchos fenómenos físicos que van a estar involucrados en esto. Pero no hay que confundir oftálmico con óptico. Vamos a empezar a hablar del globo ocular, ¿sí? Y lo vamos a describir como un órgano que tiene una pared, ¿sí? Una cavidad, y va a tener tres túnicas que forman esa pared, que no son perfectamente concéntricas en todas partes, ¿sí? La túnica más externa se llama túnica fibrosa, porque está formada por tejido conectivo denso. Después tiene una túnica que está por dentro de la fibrosa, que es la túnica vascular. Y por último, la más interna, la túnica interna. Acá vamos a ver que, dependiendo si estamos hablando coloquialmente o en distintos libros, la llaman túnica interna, túnica nerviosa, retina, ¿sí? Así que vamos a ir separando un poco esas denominaciones. Desgraciadamente hay mezcla, hay solapamientos de usos de las palabras, pero vamos a ir viendo a qué nos referimos cuando decimos retina, retina óptica, retina ciega, etcétera, etcétera. Bien. Lo que me interesa marcar ahora es que este globo ocular, que es aproximadamente esférico, pero fíjense que tiene una parte más adelante con otro radio de curvatura, no es una esfera perfecta, quiero decir, va a estar formado por estas tres túnicas, pero esas tres túnicas se involucran en la formación de ciertas estructuras en la parte de adelante del globo y en otras estructuras en la parte posterior. Por ejemplo, la túnica fibrosa en la parte anterior forma la córnea y en la parte posterior forma la esclera, o como se le decía antes, esclerótica. Lo interesante es que tanto la córnea como la esclera están principalmente formadas por tejido conectivo denso. Sin embargo, la esclera es blanca, opaca, ¿sí? Como una túnica albugínea de las que vimos en el sistema genital, que es lo famoso lo blanco del ojo, mientras que la córnea es sumamente transparente. ¿Y cómo se da esta diferencia de opacidad y transparencia formadas por el mismo tejido? Bueno, la explicación, como ya habíamos visto hace mucho en la tercera clase, en la clase de tejido conectivo, es el ordenamiento de las fibras de colágeno. Cuando las fibras de colágeno están en distintas direcciones, el tejido conectivo denso tiene un aspecto blanco opaco. Pero cuando hay un determinado ordenamiento, que ahora lo vamos a ver en otra parte de la clase, en otro video, un ordenamiento muy particular, el tejido conectivo denso se hace transparente. Y eso es muy importante porque la córnea va a ser un medio de difracción de la luz. La túnica vascular, ¿sí? Que es la túnica media, también va a formar en la parte posterior a la coroides y en la parte anterior va a estar formando parte del cuerpo ciliar y parte del iris. ¿Qué componentes
¿En qué componente se involucra? En el estroma del cuerpo ciliar y en el estroma del iris. Todas estas estructuras las vamos a ir describiendo. Pero ahora queremos concentrarnos en ver qué partes de cada túnica se involucran para formarlas. Por último, entonces, la túnica interna o retina va a formar en la parte posterior a la retina fotosensible y en la parte anterior va a formar el epitelio del cuerpo ciliar y el epitelio del iris. Ahora quiero que presten atención. En la parte posterior, por ejemplo, ¿de qué color se dibujó a la esclera? Celeste. ¿De qué color se dibujó a la coroides? Rosa. ¿Y de qué color se dibujó a la túnica interna? Bueno, está dibujada en dos colores. Justamente tiene una parte más externa, que acá está dibujada de negro, y una parte más interna que está dibujada en amarillo. Y eso es importantísimo y vamos a tratar de explicarlo desde la formación en el embrión, cómo se forma esta estructura que tiene dos capas, ¿sí? Pero esto, si entendemos bien esto, después vamos a entender muchas cosas de la histología del globo. Lo que me interesa acá para estudiar la túnica interna es que hay dos divisiones, ¿sí? Por un lado, una división entre externo e interno, ¿sí? Que es esta lámina negra, forma lo que se llama la parte pigmentada de la túnica interna o la parte pigmentada de la retina, mientras que esta lámina amarilla forma la parte nerviosa de la túnica interna. Entonces, si yo la clasifico de afuera adentro, tengo estas dos partes. Pero también hay una división muy importante, que es una división entre anterior y posterior. ¿Por qué? Porque desde este punto hacia atrás está la retina fotosensible, donde se forma la imagen cuando incide la luz, y por delante está la retina ciega, ¿sí? Que va a formar parte del cuerpo ciliar y del iris. Para resumir o sistematizar, podemos ver este cuadro, que está en el diccionario de la cátedra, en que tenemos las tres túnicas en la parte anterior y en la parte posterior. Fíjense que la túnica fibrosa forma la córnea delante y a la esclera por detrás. La túnica vascular va a formar los estromas del iris y del cuerpo ciliar, y en la parte de atrás a la coroides. Y la túnica interna, en la parte anterior, va a formar a los epitelios, que son dos, ya lo vamos a ver, del iris, y a los epitelios del cuerpo ciliar. Y en la parte posterior forma la porción óptica de la retina. Todos estos epitelios son lo que se llama porción ciega de la retina. Ciega porque no está involucrada en la formación de imagen. Entonces, por un lado, ver que el iris y el cuerpo ciliar están formados en parte por la túnica vascular y en parte por la túnica interna. Son combinaciones de esas dos túnicas. Y por otro lado, algo que ya estudiamos alguna vez, y ahora lo vamos a ver con más intensidad, que el tejido nervioso y el tejido epitelial están muy relacionados. Por eso no me sorprende a mí que haya gente que le llame túnica nerviosa a la túnica interna, pero esté hablando acá de epitelios. Bueno, eso vamos a tratar de explicarlo cuando estudiemos la embriología del globo ocular. Más nos vamos a enfocar en la embriología de la retina. Además de estas tres túnicas que forman como la pared de este órgano hueco, vamos a ver el contenido, ¿sí? Entonces, el globo va a contener
a un humor vítreo, a un humor acuoso y al cristalino. ¿Qué quiero decir humor? ¿Qué quiero decir con la palabra humor? Me refiero a líquidos, ¿sí? Son líquidos que están dentro de las cámaras del globo. Entonces, fíjense que hay una cámara anterior, una cámara posterior y una cámara vítrea. Entonces acá, ojo, porque cuando yo después estudie y diga cámara anterior, cámara vítrea y cámara posterior, podría pensar que la cámara posterior es la que está más atrás. No, la más posterior realmente es la cámara vítrea, que contiene al humor vítreo, ¿sí? Al cuerpo vítreo. La cámara posterior está inmediatamente después del iris, detrás de la cámara anterior, ¿sí? O sea que es la cámara que está en el medio, pero se llama cámara posterior. Fíjense acá entonces que tengo al iris, al cuerpo ciliar y al cristalino, ¿sí? Entonces, la cámara posterior y la cámara anterior contienen humor acuoso, que es un líquido que se forma constantemente en el cuerpo ciliar y, como está confinado en un espacio fijo, se va a tener que desaguar constantemente también. Entonces, eso un poco ya lo venimos diciendo, que hay líquidos que se forman constantemente y terminan drenándose o desaguando en sangre venosa. Así que bueno, eso ya lo vamos a estudiar. Pero lo importante es que tanto en la cámara anterior como en la posterior tengo el mismo líquido. Suspendido del cuerpo ciliar está el cristalino, que es la lente del ojo, ¿sí? Es una lente muy interesante porque se puede acomodar, ¿sí? Cambiar de forma un poco para enfocar mejor. Una cuestión muy importante para el que empieza a estudiar el ojo es el tema este de que se muestran en los libros dibujos, esquemas y a veces fotos en cortes del ojo, donde yo tengo que hacer el trabajo de transformar este dibujo bidimensional en la estructura tridimensional. Entonces, por ejemplo, este es el cristalino, este es el iris, este es el cuerpo ciliar. El iris, por ejemplo, está dibujado como un palito, podría decir, o el cuerpo ciliar casi como un triángulo. Pero ahora, ¿qué forma tiene en realidad el iris? El iris lo conocen bien, es un disco, ¿sí? Una especie de círculo con una perforación. El cuerpo ciliar también tiene forma de anillo, ¿sí? Ahora, esa forma, no sé si naturalmente surge de ver esto. Entonces, acá tenemos un esquema más tridimensional. Fíjense la esclera, la córnea cortada ahí, el iris y el cuerpo ciliar. Entonces, acá se ve muy bien el iris, que yo en los otros dibujos lo veía como esto, nada más, ¿sí? Como en realidad forma todo un anillo, un disco perforado, ¿sí? Y el cuerpo ciliar, que está un poquito más atrás, y es un anillo de un diámetro mayor. Entonces, eso siempre lo vamos a tener que ir teniendo en mente cuando miramos los esquemas o estudiamos los dibujos del ojo. Este esquema tiene mucha información. Se ve, por ejemplo, cómo el cristalino está suspendido, ¿sí? Por unas proteínas que se llaman zónula. ¿Por qué zónula? Porque forman como una vuelta, como un cinturón, una circunferencia todo alrededor del cristalino. Esas proteínas se insertan en el músculo ciliar, en el cuerpo ciliar, perdón, y cuando el músculo ciliar, que forma parte del cuerpo ciliar, se contrae o se relaja, cambia la forma del cristalino. También se ve estas venas, ¿sí? Que están en la esclera, pero no hay venas en la córnea. Vamos a ver que esto es una estructura muy particular, porque a pesar de que está principalmente formada por tejido conectivo, no tiene vasos sanguíneos, mientras que la esclera sí.
acá hay un conducto, justo todo en la circunferencia, donde está la zona de frontera entre la córnea y la esclera, el conducto famoso de Schlemm, ¿sí?, que después comunica con las venas y por ahí se va el humor acuoso. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo. Ahora lo que van a ver es, en otro video, las descripciones de algunas estructuras. Por ejemplo, la córnea, en este video que está por allí.